Señor Dios, gracias por hoy, gracias por todas las bendiciones que hemos recibido durante la semana, bendiciones espirituales, bendiciones físicas, de lo que tenemos, de las oportunidades que hemos tenido. Gracias por este grupo, esta familia en la fe con que podemos unir para estudiar la palabra. Ayúdanos a apoyar unos a otros y a esforzar unos a otros en nuestro viaje de la fe. Hoy que vamos a estudiar unos temas un poco difíciles de pensar, difíciles unas veces para nuestras naturalezas pecaminosas de aceptar. Ayúdanos a confiar en ti sobre todas las cosas y saber que las instrucciones, el consejo que tú nos das es por nuestro bien. Todas estas cosas pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Ah, hace 8 días tuvimos la oportunidad para estudiar y eso fue leer el sermón de Esteban en Hechos 7. Y el versículo clave que yo elegí es duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y en el contexto de confiar en Dios, aún en situaciones difíciles, no buscar problemas, pero estar fiel aún en los problemas. Y Esteban es un ejemplo muy bueno de eso, el primer mártir de la iglesia cristiana. Aunque sabía que era peligrosa, él predicó contra los fariseos, contra los enemigos de Jesús, diciendo la verdad y incircuncisos de corazón y de oídos. Obvio, no es un dicho literal, pero llamar a alguien incircunciso en como la cultura judía era llamar a alguien como sucio, fuera de Dios, no parte del grupo. Y está diciendo eso a las personas que pensaban, soy el mejor del grupo, soy como el líder del grupo, pero Esteban mostrando la realidad, diciendo la verdad, y mataron a él por decir la verdad, por mostrar su estado espiritual. Y seguimos en Mateo 10, versículo 32, en un tema un poco similar de esa idea. Estos versículos 32, 33 hablan sobre negar a Jesucristo, hablan sobre confesar Jesucristo. Y los versículos que siguen hablan sobre la relación entre familias, la importancia de Jesucristo ante aún los miembros de nuestras familias. Y son versículos difíciles unas veces para nosotros, que vamos a ver que el que ama a su mamá, a su papá más que yo, no es digno de mí, dice Jesucristo, y eso unas veces nos duele porque tenemos familiares que no conocen a Jesucristo y unas veces tenemos que tomar decisiones muy difíciles. Y Jesucristo está diciendo que sí, eso va a pasar y ustedes deben elegir a mí, no a sus familiares. Ah, ¿Quién sabe si vamos a llegar hasta el fin de esos versículos? Probablemente no, pero eso es como un prevista de la sección grande en que estamos entrando hoy. Pero empezamos con 32 y 33 de Mateo 10. ¿Alguien quiere leer los versículos? Está bien, yo leo.
A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo nos hace sentir esta declaración de Jesús? ¿Qué es su primera reacción a escuchar estas palabras? ¿Alguien quiere apoyar, contribuir? Benjamín, gracias. Mm, Buenos días, hermanos. Mm, Sería muy fuerte decir compromiso, porque pues, la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón nos da paz. En este caso sería, digamos que no, no, sería una alegría, una bendición. De hecho, lo es. Cada vez que se presenta la oportunidad, pues uno tiene claro que yo no lo veo como sometimiento, sino como tendencia a la burla o sorpresa. Sin embargo, pues se asegura, ¿no? Tengo fe en Cristo y en su obra. Esa es mi intervención. Sí, ah, podemos ver la promesa increíble que Jesús va a confesar a nosotros delante de su Padre que está en los cielos. Entonces, por un lado, es una confianza muy grande, porque confesamos que con nuestras bocas y creemos en los corazones que Jesucristo es el Señor, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Jesucristo va a confesar a nosotros ante el Padre. Pero también creo que unas veces ah, sentimos también vergüenza porque pensamos en las veces que no hemos aprovechado evangelismo en una oportunidad, cuando hemos escogido a alguien, algo o alguien en un domingo en vez de ir a la iglesia o pasar tiempo en la palabra. Entonces, un consuelo también, pero probablemente cuando pensamos en nuestros pasados, un poco de vergüenza también posiblemente. Mari, sí, Sí, eso te iba a comentar yo. Quizás antes nosotros pasamos por eso, cuando eh, había, eh, había más inmadurez espiritual. En la medida que el Señor nos va fortaleciendo en su palabra, en la fe, el Espíritu Santo también va fortaleciendo nuestros dones y bueno, y obviamente el conocimiento mismo de la palabra nos va dando esa como valentía entre comillas, en donde claramente ya no sentimos vergüenza, sabemos que las promesas del Señor están ahí. Y yo lo tuve más que nada una falta de madurez espiritual cuando antiguamente uno prefería o hacer algo distinto de, no sé, decir abiertamente que uno los domingos no podía participar en otras cosas porque había un compromiso con Dios al asistir al servicio o cualquier otra cosa relacionada con, con la iglesia, uno como que lo tenía como escondidito. Eh, yo eso lo atribuyo como la madurez espiritual, más que nada. sí, madurez. Y de hecho, vamos a ver ese tema un poco más enseguida. Pastor Elkin, veo la mano. Buenos días. Yo pienso que eso se podría mirar, como dice algún dicho aquí en Colombia. No sé si
en los otros países también, que es muy fácil mirar los toros desde la barrera, sino si miramos hacia atrás, supongamos lo que les tocó sufrir a los creyentes en el tiempo de la persecución de Pablo, que los llevaban hasta los mismos concilios para matarlos y no confesaban a Jesús. Y en cuestión de la madurez espiritual también, yo era uno cuando recién convertido, cuando comencé con la iglesia bautista. La iglesia quedaba enseguida de un local de un negocio donde era de la cuñada mía y ahí abrían todos los días temprano. Entonces yo cuando iba para clase para que no me vieran, yo me hacía el bobo y me paraba en la esquina. Y cuando veía que nadie estaba mirando, rum, corría y me metía allá y para salir esperaba que toda la gente se fuera para yo salir y salía haciéndome el bobo caminando por ahí. Y ahí es donde pienso yo lo que hablan la madurez cristiana, pero eso se lo va dando a uno Dios con el tiempo, ya uno aprendiendo, aunque vemos personas con, como decimos, con un primer amor muy grande que muchas veces desde recién convertidos comienzan a evangelizar una cosa y la otra, pero también muchas veces en esos casos son malas emociones que la misma convicción. Pienso que esos serían los dos puntos para mirarlos. Uno, mirar cómo, y a pesar de que hay partes hoy en día todavía donde no se puede predicar el evangelio, nos toca tan duro como les tocó a ellos, que irlo a buscar y si usted no confiesa al César como Señor, sino a Jesús, usted sabía que se iba a morir. Eso es algo duro. Y nosotros hoy que solamente tenemos que decir que somos cristianos, muchas veces nos agallinamos, nos acobardamos para confesar nuestra fe aún dentro de ciertas personas porque el qué dirán, o este está loco, o esto y lo otro. Entonces son dos puntos de los cuales desde mi punto de vista lo analizo. Sí, muchas gracias. Y vamos a discutir como esos temas en la vida de un discípulo. Vamos a leer Mateo 26, 69 a 75. ¿Alguien puede buscar esa cita, por favor? Y es una historia sobre el discípulo Pedro. Vamos a ver qué hace Pedro en la historia. Mateo 26, 69, 75. Cuando uno la tiene, levanta la mano ahí y vamos a leer. Leo, Gracias, Mari. 2669. Espera. Chuta. Ya, dice la palabra. Hasta 69, hasta S- eh, 69, 75. 75, sí. Ya. Dice Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Gracias por leer. Sí, una historia ah, mm, bien conocida, pero por malas razones. El, el Pedro, la negación de Pedro, después de decir, yo nunca voy a dejarte, Jesús, voy hasta la muerte contigo, Jesús, pero negó a Jesús 3 veces con juramentos. Esto significa que no hubiera salvación para Pedro, porque Jesucristo dice que cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Una pregunta difícil, ¿sí?
Pero eso no es el fin de la historia de Pedro. Y la gracia de Dios es algo increíble y eso es que vamos a ver enseguida con esta segunda cita. Alguien puede buscar y leer Juan 21 15 a 19. Amén, yo lo tengo. Gracias, Marco. Am, Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: Apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: Sígueme. Amén. Muy bien. Entonces, vemos otra historia después de la resurrección de Jesucristo, del Evangelio de Juan, Jesús hablando con Pedro. Y también tenemos una profecía de lo que iba a pasar a Pedro. Entonces, ¿cómo termina la historia de Pedro en los evangelios? ¿Se perdió totalmente después de negar a Jesucristo? No, 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 porque la gracia de Dios es algo increíble. Ah, la diferencia entre Pedro, quien negó a Jesucristo, y Judas, quien traicionó y negó a Jesucristo, es que Judas no se arrepintió. Jesús, Jesús perdonó al pecado de Pedro, aunque era un pecado muy malo, y porque no solo era negar a Jesucristo, era mentir, decir que iba a hacer algo y después no hacerlo, dejar solo a su maestro, una, una situación horrible y probablemente era la noche peor en la vida de Pedro, si estábamos pensando, pero vemos que Pedro todavía era discípulo. Pedro todavía recibió el Espíritu Santo de Jesucristo. Jesucristo envió el Espíritu Santo a Pedro. Pedro dio el sermón en Pentecostés que causó una gran conversión, un milagro increíble. El sermón probablemente más poderoso en la historia de la iglesia, por ese hombre que dijo tres veces: yo no conozco el hombre, no sé de qué hablas, no sé quién es Jesucristo. Ah, y un detalle que para mí es muy bonito es cuántas veces preguntó Jesús a Pedro: ¿me amas? Tres veces, mismo número de veces que Pedro negó a Jesucristo. Entonces Jesucristo da a él la oportunidad de decir tres veces lo que no tenía la confianza, la fe, la fuerza decir anteriormente. Y vemos que Pedro le dolió un poco por tercera vez,
que estaba preguntando 3 veces, pero probablemente no estaba recordando que yo hice exactamente el opuesto 3 veces y ahora tengo la oportunidad de decir que sí, yo amo a Jesucristo 3 veces. Y más que eso, Jesucristo profetizó que iba a pasar a Simón Pedro, que iba a morir para glorificar a Dios. Y esa vez, al fin, Pedro no negó a Jesucristo, murió por el Evangelio, murió en la persecución. Y la tradición dice que murió en una cruz, pero arriba hacia abajo, porque no quiso morir en la misma manera que Jesucristo. Solo es tradición, no, no es de la Biblia, no es palabra inspirada. Pero es lo que sí sabemos es que Pedro murió por la fe. Al fin no negó a Jesucristo, amó a su buen pastor hasta el fin de su vida. Pastor Elkin, veo la mano. Sí, es bueno analizar ese tema porque si miramos, o sea, a pesar, la Biblia dice que todo transgresión a la ley de Dios es pecado y todo pecado es condenable. O sea, todo pecado, el fin de él, si no se arrepienten, será el castigo eterno del infierno. Pero es bueno mirar cómo el pecado de Judas fue un pecado premeditado, él planeó todo. El güey habló con los sacerdotes, negociaron en cuánto se lo iba a vender y todo. Mientras que el pecado de Pedro fue un pecado, si lo miramos, de debilidad en la carne. O sea, como usted dice, tal vez él no pensó ni en lo que iba a hacer, sino en ese momento distinto. Es como cuando de pronto nosotros, supongamos un ejemplo, estamos parados en la esquina. Yo pongo ese ejemplo muchas veces y voy para la iglesia, de pronto está lloviendo y pasa un carro ron y me baña y me ensucia toda la ropa, pues yo no voy a voltear a decirle, ay, tan lindo, Dios lo bendiga. La primera reacción de uno es, este", y comienza uno de pronto en ir a maldecir, pero enseguida recapacita uno, uy, una vez más tengo que pedir perdón a Dios. Fue lo mismo de Pedro, cuando Jesús lo miró, él se acordó de lo que le había dicho y vemos el arrepentimiento de él y cómo él da, como dice usted, cómo él da testimonio en esos Hechos 2:8, mientras que Judas únicamente sintió dolor, fue y tiró sus monedas y hasta ahí llegó. ¿Qué vemos acá? La gracia de Dios está disponible para todo, o sea, porque si Judas se hubiera arrepentido, hubiera recibido el perdón de Dios, pero si ese pecado de premeditado a un pecado de debilidad en que todos nosotros muchas veces caemos, porque tal vez puedan pensar, es que negar a Jesús es muy delicado. Es delicado en el concepto de que persistamos en eso y de rechazar la gracia de Dios, a que es la misma cosa que cuando tenemos un mal pensamiento se dice una mentira. Todo pecado merece ser confesado a Dios para poder ser perdonado. Sí, muy bien, gracias por exponer un poco en el tema. Benjamín, veo la mano. Gracias. Bueno, apacienta mis ovejas, alimentarlas con la fe. Dios es omnipotente, omnipresente, está en todas partes, lo sabe todo. A veces uno se confunde, incluso se asusta, o de nuevo la dan viejo, surge y el temor a las burlas, cualquier tipo de situación. Sin embargo, los tiempos de Dios son perfectos. Siempre tienes la oportunidad, sin necesidad de vociferar, gritar, eh, como imponerlo, o frases como Dios me dijo ayer, de ese tipo de cosas que no las he visto aún en la Biblia. Mm, no nos da la oportunidad de apacentar ovejas. Entonces, cuando, como decimos en Colombia coloquialmente, cuando se da
la oportunidad se lanza el sablazo, ¿no? Y, y no alcanza uno a darse cuenta la gran bendición del efecto de la palabra de Dios en los seres humanos. Y como en mi caso, sigue uno solito, solito. Con el tiempo los encuentra o la bendición del internet. Un saludo, ¿cómo estás? Solo quería saludarte, eso es de gran bendición. Sí, gracias por el apoyo, Pastor Henry. Veo la mano. Que una de las cosas que hay que notar acá es que Jesús habla, y si lo aplicamos bien, la persistencia, la negación. Porque si vamos a hablar de negar a Jesús, pues yo creo que todos los días lo negamos con nuestros pecados, pensamientos, palabras y obras. O muchas veces no mostramos que somos creyentes por muchas circunstancias en la vida. Nos quedamos callados, sabiendo, la Biblia nos dice que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Es una manera de negar a Jesús. Entonces, aquí si comparamos los dos, el que me confiese y el que me negare, pues podemos ver las acciones, ¿cierto? Nosotros damos gracias de que no le confesamos por nuestros propios méritos, es por la obra del Espíritu Santo que confesamos a Jesús, pero también nosotros pedimos perdón y ojalá fuera diariamente de que nosotros hemos negado a Jesús por nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros malos pensamientos. Y aquí es donde podemos ver que el arrepentimiento diario juega un papel importante, porque si nosotros no estamos convencidos de que diariamente pecamos o no dedicamos un tiempo a la oración, pues hay que tener cuidado. Lo otro también son las acciones que hacemos. Usted mencionaba en cuanto, por ejemplo, al congregarnos. También hay que tener mucho cuidado que si yo tengo la posibilidad de tomar la Santa Cena y no la tomo con frecuencia, también es un problema espiritual que estoy presentando. Cuando nosotros queremos o tenemos la posibilidad, por ejemplo, lo que se está haciendo con la Academia Cristo, de que haya grupos sembradores para que tomen la Santa Cena y muchos simplemente quieren es tener un templo para poder hacerlo. No, pues la escritura siempre nos dice que donde hay dos o tres reunidos, ahí estoy yo. Entonces es muy importante el cuidado de la fe también. Lo que pasa es que a veces, y cuando hablamos de las clases por internet, pues yo soy uno de todo nuestro equipo, uno de los precursores de las clases por internet, porque la iglesia en Colombia empezó a dar clases por internet desde el año 2006. Desde ese año nosotros estamos dando clases por internet, pero siempre ha sido la batalla con las personas que muchas veces, pudiendo ir a la congregación o pudiendo congregarse o pudiendo tomar la cena frecuentemente, no lo hacen por la comodidad de quedarse acá. Y no estoy diciendo con esto de que lo que hacemos es malo, no, de nuevo le digo, yo soy uno de los que doy gracias a Dios por los medios de comunicación como estos para alimentar la fe y hay que seguir, sino que ahorita hablaban de la madurez cristiana y la madurez cristiana busca alimentar con la Santa Cena, no solamente con la palabra, sino las veces que podía. Una experiencia con un hermano hace muchos años, que él es de la iglesia Luterana Cristo, la iglesia por internet. La primera vez que tomó la Santa Cena con nosotros, después de muchos años, él se puso a llorar y me emocionó mucho eso, porque él hacía mucho tiempo no tomaba la Santa Cena. Antes la tomaba de manera indigna, porque donde él pertenecía no enseñaban que era el sacramento, pero ahora cuando él lo tomó es eso. Entonces, por esto, como luteranos confesionales, y para mí una aplicación de este texto son los medios de gracia, o sea, la persistencia en practicar los medios de gracia, porque es la manera en que nosotros podemos mantener conectada nuestra fe con el cielo. Sí, muchas gracias. Buen consejo. Aprovechar las oportunidades de tomar la Santa Cena y también una historia bonita sobre ah, apreciar esas cosas. Marco Antonio, bien pueda. Sí, lo dicho por el pastor me trajo un recuerdo bien fantástico.
cuando por primera vez tomé la Santa Cena con el pastor Matt aquí en mi domicilio, ¿verdad? Después de mucho tiempo de no haber participado. Am, y sí, fue una emoción muy grande, pero quiero referirme también a esta parte que leímos donde el Señor le dice a Pedro: apacienta mis ovejas. Y estaba buscando precisamente el significado de esa palabra. Yo siempre voy a buscar el significado. De igual manera, nunca lo hice hasta este momento. Y estaba viendo que es alimentar, cuidar, pastorear el ganado. Nuestro Señor Jesús usa nuevamente un vocablo que para ellos probablemente era muy conocido, pero para nosotros los que somos crecidos en medio de la selva de cemento, pues apacienta es una palabra que no solamente la hemos leído en la Biblia, y en ese sentido cuando Jesús recomienda a Pedro. Pero qué bueno el símil, porque verdaderamente es lo que tenemos que hacer con las personas que el Señor pone en un rebaño, pues, ¿verdad? Visitar a los enfermos, animar a los que están desanimados, nutrir a los que están débiles en la fe, y todo eso es apacentar. Lo podríamos considerar de esa manera. Pero también gratamente es una muy buena manera de mostrar a las personas que Cristo vive todavía, porque no somos nosotros. De nuestra naturaleza pecaminosa no puede salir nada bueno, pero es Cristo obrando en nosotros por el Espíritu Santo que mora. Eso. Muchas gracias. Sí, y gracias por compartir su historia un poco y por contribuir apacienta mis ovejas. Entonces, sí, qué increíble que el buen pastor está dando esta responsabilidad, esta bendición a la misma vez a ese hombre indigno de tener esa posición. Pero eso es lo que hace Jesús: apacienta mis ovejas, dice a sus pastores, a sus discípulos, a sus líderes en la iglesia, que sea que tengan posiciones oficiales o no, solo que son miembros con más experiencia. Pacienta las ovejas de Jesucristo. Y sí, mi nota para concluir esta sección es que la redención de Pedro no es algo único. Todos nosotros hemos negado a nuestro Señor, como estaba diciendo Pastor Elkin, Pastor Henry, pero hay perdón aún por eso. Oramos cada uno de nosotros por la fortaleza de fe como Pedro, para seguir en el camino donde Dios nos ha puesto. Vamos a caer en ese camino, pero Jesucristo está con nosotros por todo, levantándonos otra vez y otra vez y otra vez, para que podamos seguir en el camino. No, no es por nuestra propia fuerza, pero es con la ayuda de Dios que podemos madurar en la fe, que podemos luchar contra las tentaciones y que podemos ser fiel en las oportunidades de confesar a Jesucristo. Y ahora voy a leer Primera de Pedro 1, y entonces ustedes pueden ver, eso es unos años después, ah, la- después de la resurrección, la ascensión de Jesucristo, después de Pentecostés, y como el crecimiento muy rápido de la iglesia, Pedro está escribiendo sus cartas. Y esa es su introducción. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces podemos ver la confianza de Pedro, la esperanza de Pedro, la fe de Pedro. Todas estas cosas se ve aquí, una esperanza viva, herencia incorruptible. ¿Dónde? En los cielos. Sois guardados y también van a alcanzar la salvación. Y que Pedro está escribiendo estas palabras con confianza total, que esa es la realidad para los cristianos en ese día y para nosotros también. Por la resurrección de Jesucristo tenemos la herencia incorruptible del cielo. Mari, bien pueda. Y ahí vemos también, bueno, encierra todo el entendimiento que al final el Espíritu Santo le dio a Pedro respecto de la obra salvadora del Señor. Eh, Porque al principio se destacaba que era muy tosúo, llevaba su idea, no entendía, no comprendía, cometió errores como los cometemos todos. Eh, yo eso veo que encierra una comprensión plena de lo que es la obra salvadora. eh, y a través del Espíritu Santo pues, le dio ese entendimiento. Sí. Ah, y de nuevo, volvemos al tema de la madurez cristiana. Es que usted explicó, Mari, que al principio no entendía, no sabía lo que estaba pasando a pesar de las instrucciones de Jesucristo. No quiso que pasar las cosas exactamente que debían pasar para la salvación. Pero después, con la ayuda del Espíritu Santo, entendiendo más, empezando a enseñar esas cosas a otras personas, podemos ver desde el principio de los evangelios hasta el fin de las cartas de Pedro, podemos ver el proceso de madurar como cristiano. Y podemos tomar consuelo en eso, que sí es posible para los cristianos madurar, para los cristianos entender mejor, crecer en su vida como un cristiano. No siempre será fácil y habrá como desafíos y caídas en el camino, pero sí es posible desarrollar esa madurez cristiana. Y eso podemos darnos un poco de confianza y de consuelo también, mirando a toda la vida de Pedro y la diferencia entre Pedro al principio y Pedro al fin. Ah, yo también estoy pensando en una instancia cuando Pedro estaba alejando un poco de la libertad de Jesucristo, no quiso comer con los gentiles, solo quiso comer con los judíos que eran cristianos y el apóstol Pablo le tocó a él ah, decir a Pedro, pero eso no es correcto, eso no es según la palabra de Dios, lo que usted está haciendo es contra la palabra de Dios, está dañando a la iglesia. Y Pedro recibió la corrección, la disciplina y sí, cambió su camino. Y eso fue después de Pentecostés, después de mucho tiempo siendo cristiano. Todavía cayó en pecado, pero escuchó a la disciplina y cambió su comportamiento. Y la habilidad de escuchar a disciplina no es algo que viene a nosotros por la naturaleza. Cuando éramos niños, no quisimos escuchar a la disciplina, pero como dice los proverbios y también los salmos, que la disciplina es algo bueno, es algo necesario en nuestras vidas, especialmente disciplina cristiana. Y la sabiduría de darnos cuenta de que lo que dice ese hombre más viejo, con más experiencia que yo,
probablemente tiene un poco de razón. Lo que dice la palabra de Dios aquí tiene razón. Y es otro aspecto de la madurez cristiana que estamos disponibles para recibir la disciplina. Pero muy, muy bonita la historia de Pedro y es algo un poco único que podemos ver del principio de su historia en los evangelios hasta el fin en sus cartas y en hechos. Las cosas que cambiaron, pero también los pecados contra que él estaba luchando por toda la vida y serán diferentes por todos nosotros vamos a tener ah, pecados que nos dan más problemas que otros. Pero es por eso tomamos el consuelo y la confianza de una esperanza viva, no de lo que hicimos, no de nuestra madurez cristiana, no porque hemos dejado atrás las cosas de nuestra juventud y ya no pecamos tanto como antes. No por todo eso tenemos la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y siempre queremos recordar eso. Benjamín, Gracias, pastor. Bueno, Pedro siempre me llamaba lo que usted dijo la atención inicialmente, una de las más conocidas, un verso más conocido. Lo negó 3 veces. Y eso es tan bello, es tan hermoso en su palabra que te enseña el camino, te lo muestra. Y hay un verso que me fortalece espiritualmente. Juan 18:36. 18:36. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Hace poco, en estos últimos 3 años, el Señor ha estado llamando el núcleo familiar de mi madre, incluyéndola a ella, tíos. Y el Señor me ha puesto al frente de las personas que, sin saber por qué me hicieron daño, en cualquier tema, bueno, le dieron prioridad al dinero. Y una de ellas, la más importante, me pidió perdón sin mirarme a los ojos. Eso para mí fue, a nivel de testimonio, no diré increíble, nada de eso, simplemente vi la obra de Cristo en mi vida. Y para el ser humano decir, miren, yo tengo razón, público, eso no viene al caso en este momento. Pero Dios es grande y su palabra es fuerte. Gracias por escuchar. y gracias por compartir. Sí, ese versículo y también lo que sigue, 37, que dice que Jesús ha vencido el mundo, no nos dan mucho consuelo. Creo que vamos a pausar aquí. No tuvimos la oportunidad de empezar con la sección difícil hablando sobre las familiares, pero con la ayuda de Dios en 8 días empezamos esta sección de las enseñanzas de Jesucristo. Pastor Elkin, ¿puede despedirnos con oración, por favor? Amado Padre Celestial, una vez más, queremos darte gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea viva en nuestros corazones, Señor. Darnos discernimiento para entenderla y amor para ponerla en práctica. Y queremos también, Señor, pedir perdón porque muchas veces te hemos negado, Señor, con nuestras acciones, nuestros pensamientos y palabras. Te negamos a diario, Señor, pero gracias por Jesucristo, que ha venido, Señor, a librarnos del castigo eterno del infierno. Señor, queremos siempre seguir confiando en ti. Ahora dejamos esta nueva semana que comenzamos en tus manos, Señor.
Dejamos nuestra provisión espiritual, física y material. Aparta de todos tus hijos, Señor, todo aquello que pueda afectar nuestra vida espiritual, física y material, toda trampa del diablo, toda tentación de la carne y del mundo, Señor. Ayúdanos a confiar cada día más en ti. En tus manos nos dejamos, Señor, para que tu santo ángel nos guarde y el enemigo no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. 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 Muchas gracias a Amén. Bueno, todos Dios los ustedes. bendiga. Gracias, Amén. Jonás, por la Bendiciones, clase. hermanos. Bendiciones. Miren.